que, ay, ¿qué cargo te tocó este año? Bueno, a mí me tocó este cargo y me tocó el otro cargo. Nunca hablamos de que el Espíritu Santo nos dio un ministerio. Y sería interesante cómo cambia nuestra actitud y cómo cambia la manera en que nos desenvolvemos en el supuesto cargo si lo viéramos como un ministerio asignado por el Espíritu Santo. Porque muchas veces no lo vemos así y por ende tomamos el cargo a la ligera. Nos vale si la cumplimos o no la cumplimos. Nos vale, por ejemplo, si llegamos a tiempo o no para desempeñar la responsabilidad que se nos ha asignado. Y no nos importa si incumplimos con las responsabilidades de ese cargo. Pero ¿qué tal si en lo que queda del año, porque ya para noviembre, bueno, diciembre, bueno, no sé, pero no, he estado tan fuera del asunto de los nombramientos. Yo recuerdo que en mi tiempo se empezaba, creo que en septiembre, octubre, se empezaba a reunir la comisión grande que nombraba la comisión chica para luego entrar en el estudio de a quién designar para los diferentes cargos. Y ojalá para aquellos que tienen la responsabilidad de guiar las elecciones a los diferentes cargos, entre comillas, le diéramos un giro para el próximo año y empezáramos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para que Él nos diga qué persona tiene el don en particular para llevar a cabo un ministerio. O sea, el ministerio como maestra en el ministerio infantil, porque todos los departamentos son un ministerio, el ministerio de la mujer, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de escuela sabática, el ministerio, ok, todos son ministerios. Si eso, todos son ministerios, ¿en qué nos convierte a nosotros si participamos en ese ministerio? En ministros. Y cuando el Espíritu Santo te ha designado como ministro, como lo hizo creo que es en Primera de Pedro, donde nos dice que somos real sacerdocio, somos ministros. Entonces, cuando se nos asigna un ministerio, lo llevaremos a cabo, sabiendo que estamos sirviendo a Dios en primer lugar. Lo llevaremos a cabo sabiendo que el Espíritu Santo nos ha dado el don para desempeñar ese ministerio. Y en tercer lugar, lo haremos sabiendo que estamos participando del perfeccionamiento y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ojalá que esta lección, esta guía de estudio y en particular esta lección número 7 nos lleve a hacer un cambio de actitud en cuanto a los diferentes cargos, entre comillas, que asumimos durante el año. Y que aquellos que estamos nombrados este año podamos hacer un cambio en la manera en que servimos en el cuerpo de Cristo, porque no es un cargo, es un ministerio. Y qué bueno que esta jovencita dirigida por el Espíritu Santo nos hizo saber que realmente es un ministerio. Así que vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11. Nos dice el versículo 11, él mismo, hablando del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y vamos a estar analizando estos
diferentes ministerios dentro de un rato. Este va a ser el centro del estudio de hoy. Así que no me voy a detener a hacer comentarios aquí, pero sí lo haré para el resto de los versículos que no son el centro del estudio de hoy. Así que el Espíritu Santo ha repartido, ¿sí? Ha repartido esos dones. Sí, en inglés no está la palabra constituyó, está la palabra gave, que dio dones, como lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 8. Así que es el único comentario que voy a hacer aquí. En Efesios capítulo 4, versículo 12, se nos dice cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros un ministerio, un don. Y dice que es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primer propósito. Segundo propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estuve buscando en el comentario bíblico adventista, y tengo aquí que como pesa tanto, hay que ponerlo en un lugar donde no me pese. Y aquí se nos está hablando de esta palabrita. Yo cuando vi perfeccionar, yo digo, bueno, ¿será que como Dios es santo, el Espíritu Santo nos está llevando a ser santos y si Dios es perfecto, nos está llevando a ser perfectos? Pero a veces uno supone una cosa y no necesariamente es así. Nos dice el comentario bíblico que la palabra perfección viene del griego katartismos, que significa o que tiene como intención reparar o restaurar. Así que cuando yo utilizo esas dos palabras y leo el versículo, ¿con qué propósito el Espíritu Santo nos está dando dones? A fin de reparar a los santos, a fin de restaurar a los santos. ¿Qué es lo que le pasó a los santos? Oh, es que el Señor, el alfarero, hizo, ya se me fue el nombre de lo que hizo, una vasija. Una vasija, sí. El Señor hizo una vasija de barro, pero la vasija de barro se malogró y se rompió. Así que hay que repararla. Eso es la palabra perfeccionar, lo que significa perfeccionar, viniendo del griego. De otra manera, también se puede ver que los santos del Altísimo, ¿sí? Aquellos que han aceptado a Jesús y que han entregado sus vidas a Jesús, vienen de otra familia, ¿sí? Eran hijos del padre de la desobediencia, del padre de la mentira, y ahora han nacido, ¿sí? Pasaron por un proceso de metamorfosis, pasaron por un nuevo nacimiento en donde el Espíritu Santo tuvo que remover quirúrgicamente su corazón de piedra y les puso un corazón de carne. Al hacer eso, ahora tiene que restaurar. Nosotros tenemos que sanar y ser restaurados y que se nos restablezca la imagen y la semejanza de nuestro nuevo Padre, nuestro Padre Celestial. Tenemos que dejar de parecernos a nuestro antiguo Padre para parecernos ahora a nuestro nuevo Padre. Y el Espíritu Santo es hábil. Nos va a pasar por ciertas situaciones en nuestra vida que nosotros llamamos pruebas para restaurar la imagen y el carácter de nuestro Padre Celestial. Así que cuando reparte dones, ese don, el hecho de desarrollar ese don en nuestras vidas
nos llevará por diferentes circunstancias. Ay, Dios mío, el Espíritu Santo tiene unas maneras. Nos llevará por algunas circunstancias en la vida que nos ayudarán a que se nos restaure la imagen y el carácter de Dios en nuestras vidas. Y ustedes disculpen que yo me sonría, pero es que el Espíritu Santo, yo le estaba reclamando hace unas semanas, llevo días reclamándole al Espíritu Santo. Yo le digo, Señor, yo soy traductor e intérprete oficial. Yo elijo a mis clientes hasta cierto punto. Hay clientes que yo, pero realmente nunca he rechazado un cliente. No importa quién sea el cliente, nunca lo he rechazado. Pero hay un cliente en particular que ha sido mi talón de Aquiles, ha sido un dolor de cabeza. Y he procurado quitármelo de encima por todos los medios. Le he dado hasta una lista de traductores oficiales de las cuales puede elegir. Y él me insiste que él se quiere quedar conmigo. Y yo digo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que tener un cliente que es tan difícil? Que me estresa tanto. Pero justamente el Señor me dio el don de lenguas, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ese don se ha perfeccionado, hemos sacado la licencia, nos hemos certificado ante el gobierno de Panamá. Pero ese don me está llevando a perfeccionar, a restaurar la imagen, la semejanza, el carácter de mi Padre. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es la paciencia, de la cual adolece esta vasija de barro. Así que por eso era que me sonreía y yo digo, Señor, tú tienes unas maneras de poner en mi cabecita algunas cosas, pero el ser traductor e intérprete me está llevando a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en todos sus aspectos. El amor, la paciencia, la benignidad, todos esos aspectos del fruto del Espíritu Santo. Así que cuando usted reciba el don, porque recuerde que ayer hablamos de que el don se le ha repartido a todos y el Espíritu Santo lo ha repartido como Él considera que debe ser. Así que si usted ya recibió el don, no se crea que el don es de esos que en donde nunca va a tener un problema. Y por eso me sigo riendo, porque es a través del desempeño, del desarrollo del don, es que somos perfeccionados, somos restaurados, somos reparados, porque el Espíritu Santo se va a encargar de que a través de ese desempeño se restaure la imagen y el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Nos está perfeccionando. Wow. ¿Y para qué nos está perfeccionando? Dice que para la obra del ministerio. Y esa obra del ministerio, ¿cuál es? La que hemos estado hablando al inicio. ¿Cuál es tu ministerio? Si tu ministerio es servir, sirve con diligencia. Si tu ministerio es administrar, administra con eficiencia. Entonces, aquí en la obra del ministerio, según el comentario bíblico, es una obra de servicio. Los dones y talentos que Dios nos ha dado, no nos ha dado para que nosotros nos sirvamos de Él con propósitos egoístas. Sí, es cierto, a mí me pagan por ser traductor e intérprete oficial cuando estoy haciendo mi labor fuera del cuerpo de Cristo. Pero cuando yo estoy dentro del cuerpo de Cristo, yo estoy sirviendo, debo servir. Y no digo debo servir como que es una obligación, pero voy a servir porque es un privilegio para mí servir a aquel que me dio el don. Y como le digo muchas veces a los líderes de mi iglesia, me preguntan,
¿Y cuánto nos cobra por servir de intérprete o por traducir tal cosa que es de la iglesia? Les digo, no les cobro. ¿Cómo voy a cobrarle a Dios por el don que me ha dado? Estamos para servir, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para lucrar del cuerpo de Cristo. Ah, pero me dice, pero es que el obrero es digno de su salario. Les digo, yo no soy obrero de ustedes, oiga. Yo no trabajo para la iglesia. Yo soy jubilada, gracias a Dios, y de otro gobierno, ni siquiera del gobierno de Panamá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos para servir dentro del cuerpo de Cristo, no para lucrar. Y yo creo, lo creo firmemente, cuando haya un cambio de mentalidad, cuando el yo ya no esté al cargo de nuestras vidas, sino que sea Cristo el que viva en nosotros. Nuestra manera de ministrar, porque ese es el asunto. Pensamos que cuando estamos en la iglesia y se nos pide hacer algo, es un trabajo. No es un trabajo. Estamos sirviendo. Es una obra de servicio, de ministerio para edificar, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Para eso se nos dio los dones. And guess what? Adivine. Si tú y yo no usamos los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, el que lo dio, así como te lo dio, también te lo puede quitar. No pensamos en eso. Y es así de sencillo. Porque se nos dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Así que yo le doy gracias a Dios por los dones que tengo. Yo estoy maravillada con mis dones. ¿Y saben qué descubrí con los dones? Una cuña aquí. Cuando el Espíritu Santo te da un don, lo haces con naturalidad. Es mínimo el esfuerzo que tienes que realizar. Es más, el don es innato. Yo le digo a la gente, no me pongas a mí a coser. No es mi don. Y si tú me pones a mí a tratar de hacer un vestido, créeme que no sé por dónde empezar. No es mi don. Sin embargo, no estoy cableada para eso, totalmente. No, para la cocina tampoco, eso lo tuve que aprender. Aquí ya tengo un comercial aquí del marido aquí que estaba metiendo su cuña acá. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de que cuando tenemos un don del Espíritu Santo, es poco, muy poco lo que hay que hacer para perfeccionarlo, porque venimos estructurados, venimos cableados para ese don. Y yo todavía recuerdo, a los 16 años, yo tenía, si acaso, que unos 3 meses que había conocido a Jesús y estaba en la iglesia y se me pide que sirva de intérprete para una persona que venía de los Estados Unidos y que necesitaba que se le interpretara en español. Y los demás miembros de iglesia, como estaba en una iglesia de habla inglesa de personas mayores, ellos me decían, pero es que nosotros no hablamos español así como para servir de intérprete. Pero tú sí hablas bien el español, tú lo puedes hacer. Yo no sé, el Espíritu Santo llevó a los miembros de iglesia a eso, a ponerme para servir de intérprete. Yo estaba que temblaba, pero oré y le dije, Señor, haz lo que tú solo puedes hacer porque yo nunca he hecho esto.
jamás me he parado frente a un público, era la otra. Yo siempre he sufrido de temor estar frente al público. Me sudan las manos, tiemblo, y todavía me pasa. Después de tantos años, que la gente me dice, oye, pero tú deberás estar acostumbrada, si todo el tiempo estás allá adelante. Digo, no, no estoy acostumbrada. Cada vez que me pongo allá adelante, sudo y tiemblo. Así de sencillo. Y a los 16 años, primera vez, imagínense. Pero el Señor le reveló a la iglesia y me reveló a mí que tenía el don de la interpretación. Yo no lo sabía, pero el Señor sí lo sabía y lo manifestó desde que era muy joven. Yo no tenía estudio, yo jamás había estudiado idiomas, simplemente crecí con los dos idiomas paralelamente y simplemente era eso. Pero el Señor, el Espíritu Santo, ya me había capacitado para ser intérprete sin que yo lo supiera. Y es por eso que te digo, si tú tienes un don, el Espíritu Santo te ha dado un don, lo vas a hacer naturalmente, te va a brotar, va a ser sencillo para ti hacerlo. Y lo contrario es cierto. Si no te ha dado el don, vas a realizar esfuerzos, más esfuerzos, más esfuerzos. Y no necesariamente vas a desarrollar ese don a la